Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les acompaña Mariana Martínez Rodríguez. Estamos listos para ver las informaciones que se han registrado el día de hoy. Comenzamos de inmediato y lo hacemos con Banco Central de Venezuela, que anunció que desde el 1 de octubre va a entrar en vigencia el bolívar digital. Con este cambio se les van a suprimir 6 ceros a la moneda, es decir, sería la tercera reconversión monetaria aplicada en el país desde el año 2008. De un comunicado oficial, el máximo ente detalló que desde el mes de octubre todas las cifras expresadas en bolívares deberán ser divididas entre 1 millón, o se le eliminarán 6 ceros. El documento resalta que no se altera el valor de la moneda nacional, sino que se modifica su expresión para facilitar su utilización en las transacciones. Sobre la inclusión de este bolívar digital, el Banco Central afirma que seguirá con la emisión de una moneda en físico, es decir, que se creará un nuevo cono monetario. El Banco Central explicó que con la medida busca economizar las operaciones y fortalecer las transacciones por vías digitales. En este punto destacó que Venezuela avanzará en la modernización de sus sistemas de pago. Bien, vamos a revisar cómo va a funcionar todo lo que tiene que ver con este anuncio de reconversión monetaria en el país. Tenemos unos gráficos para ustedes dentro de lo que está viendo en nuestra pantalla. Ve que la reconversión monetaria que va a aplicar a partir del 1 de octubre de 2021 implica que si usted tiene 1 millón de bolívares, esto va a ser expresado en 1 bolívar. El ejemplo que también ven en pantalla, si fueran 100 millones de bolívares, al dividirse entre 1 millón de bolívares, usted tendría 100 bolívares. Esa sería la expresión monetaria que usted va a encontrar con este proceso de reconversión monetaria. Dentro de esto, esta reconversión monetaria y esta expresión de bolívar digital se va a acompañar con un cono de billetes. Sean 5 billetes que han dispuesto el Banco Central de Venezuela. Entre esto está la moneda de 1 bolívar, que serían el millón de bolívares actual. Después de esto estaría el billete de 5 bolívares, que expresaría los 5 millones del momento. Luego estaría el billete de 10 bolívares, que expresa los 10 millones de bolívares del momento. En otro gráfico tenemos el resto del cono que va a conformar la familia de billetes. El billete de 20 igual es de 20 millones de bolívares, es la expresión de 20 bolívares. Lo mismo pasa con el de 50, es la expresión de los actuales 50 millones de bolívares. Y por último el de 100, que es la expresión de 100 millones de bolívares actuales. Desde 2008 a la fecha se han restado ya 14 ceros a la moneda. En medio de esto, para hacerles parte de lo que es el ejemplo de lo que está ocurriendo con la reconversión monetaria, en este momento la reconversión monetaria, y la aplicáramos al tipo de cambio que tenemos según Banco Central de Venezuela al día de hoy, está expresado en 4.036.194,85 bolívares. En medio de esto, al dividirlo entre 1 millón, estaríamos hablando que el tipo de cambio al día de hoy, si se aplicara hoy la reconversión monetaria, estaríamos hablando que serían 4,03 bolívares por dólar. Parte de la reconversión monetaria así quedaría. Entre otros datos que usted debe conocer sobre lo que es el proceso de la reconversión monetaria, también tenemos que esto va a funcionar a partir del 1 de octubre. Les repetimos, hay 2 meses para adecuarse a este sistema. Se va a poner en funcionamiento el sistema de compensación del bolívar digital para que la banca pueda encajar de forma digital y no en físico. Además, la ciudadanía puede hacer transacciones en tiempo real. ¿Qué está tratando de hacer Banco Central de Venezuela con la banca? Que las operaciones ya no tarden para hacerse efectivas, así sea de diferentes entidades bancarias. Usted va a poder tener la conversión inmediatamente y las transferencias puedan hacerse en segundos. Usted pueda tener disponible este dinero. También se van a quedar incentivos para el uso del bolívar digital a nivel comercial, es decir, para ir desplazando lo que tiene que ver con los billetes en físico. Entran en circulación los 5 billetes que ya les comentábamos, más la moneda. En otra información que también podemos compartir con ustedes respecto a lo que se conoce al día de hoy de la reconversión monetaria, tenemos que la reconversión monetaria no implica un proceso de devaluación del bolívar. Aunque se le han restado 14 ceros, no es un proceso de devaluación del bolívar, es un proceso simplemente de expresión del bolívar, de cómo se está dando actualmente, porque los sistemas contables ya no soportaban básicamente lo que era el proceso de asentar las cifras. En medio de esto, la medida va a entrar en vigencia, como ya les hemos indicado, a partir del 1 de octubre y se van a dar 2 meses para adecuarse a la plataforma. El tiempo que va a durar o no
se los vamos a mostrar a continuación porque dependerá del Banco Central de Venezuela y de las políticas de orden de inflación que pueda tomar, políticas monetarias Banco Central de Venezuela en el proceso, porque la última, ya ven, fue de 2018 y ya estamos cambiando de nuevo a la reconversión monetaria. Les recordamos aquí cómo fue el proceso. En 2008 se creó lo que fue el bolívar fuerte, se suprimieron 3 ceros a la moneda. En ese momento 1.000 bolívares pasaban a ser un bolívar. En enero de 2008, esto fue la reconversión, 100.000 bolívares pasaba a ser 100 bolívares. En 2018 se le quitan 5 ceros a la moneda y usted puede ver cómo quedaban. Los 100.000 bolívares del momento pasaron a ser un bolívar y los 100 millones de bolívares pasaban a ser 1.000 bolívares. Tenemos también a esta hora declaraciones del economista Luis Bárcenas. Él considera que la reconversión monetaria solo va a facilitar las transacciones, pero no va a aliviar el proceso de hiperinflación que atraviesa el país, que a su juicio las autoridades no han podido controlar, parte de lo que les estábamos indicando con lo que tiene que ver con el tiempo o no, que este proceso de reconversión vaya a ser efectivo y duradero en el país. Hay algunos puntos claves o de interés, ¿no? En primera instancia hay que recalcar, como siempre, que la reconversión no significa para nada una mejora en el poder de compra del venezolano. Así como se reconvierte precios, también se reconvierte en salarios, ¿no? Y igualmente el tipo de cambio. Entonces, bajo cualquier métrica, el venezolano va a seguir ganando lo mismo. Por otro lado, tampoco representa ningún aliciente para el entorno hiperinflacionario que vive Venezuela desde ya casi 3 años, o más de 3 años incluso, porque no ataca la raíz del problema, que es las fallas en la credibilidad o la falta de credibilidad que tenemos los venezolanos hacia nuestra moneda o hacia las autoridades que tienen el rol legal de salvaguardar su valor, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando solamente de mejoras en términos transaccionales en la medida que ahora lidiemos o formalicemos esa reconversión que ya viene haciendo el venezolano desde algunos meses, facilitemos de alguna forma las limitaciones operativas que enfrenta la banca a la hora de elevar los montos máximos que permite pagar vía puntos de venta. Es probable que esto cambie porque ahora estamos hablando de montos cada vez menores, ¿okay? Y la dotación de efectivo, si es que el gobierno nacional y el Banco Central de Venezuela cumplen con su palabra, la dotación de efectivo puede elevarse al menos transitoriamente, ¿no? No obstante, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2018, a principios de 2018, hay que ver hasta qué punto estos billetes tienen vida útil en la medida que la hiperinflación persista, así sea en un ritmo menos agresivo, ¿no? En ese sentido, la reconversión puede perder efecto en un horizonte temporal relativamente corto, ¿no? Por otro lado, llama la atención que incluso si es que se realizara la reconversión o la dotación de billetes, perdón, de la manera en como la economía lo requiere o en la magnitud en la que la economía lo requiere, es muy probable incluso que veamos que el venezolano prefiere usar billetes en moneda local en vez de dólares en sus transacciones, ¿no? En transacciones inclusive de bajo valor. En ese sentido, si es que se da de forma transparente y de forma recurrente la dotación de billetes, pudiéramos ver una menor dolarización de las transacciones, pero no a un nivel que cambie radicalmente la tendencia de la dolarización en Venezuela, ¿no? No obstante, esto está sujeto, como ya dije, a la capacidad que tenga el gobierno para inyectar billetes, que no solamente está limitada por las restricciones fiscales del gobierno, sino también por las restricciones que imponen las sanciones, ¿no? Por la falta de proveedores de materia prima de esos billetes y, digamos, las limitaciones que las propias sanciones generan a nivel de la generación de ingresos del gobierno, ¿no? Y por último, yo creo que la reconversión es reveladora en sí misma, porque ocurre solamente 3 años o casi 4 años después de la última, a diferencia de la anterior a esa que ocurrió luego de 10 años, ¿no? Eso te da a entender un poco las pocas herramientas que tienen a la mano las autoridades monetarias para regular la hiperinflación en Venezuela, y por ende dice mucho de su capacidad y por ende de la credibilidad que nosotros debemos tener frente a las nuevas medidas que se tomen en este ámbito y en muchos otros, ¿okay?
Y a propósito del anuncio emitido por el Gobierno Nacional de una nueva reconversión monetaria, también conversamos con el economista Nelson Hospedales y con usuarios para conocer cuál es el impacto y las reacciones ante esta medida. Muchas gracias por el contacto, Mariana. A raíz de esta nueva reconversión monetaria anunciada por el Gobierno Nacional que entra en vigencia a partir del 1 de octubre, conversamos con un doctor y especialista en economía. Conozcamos sus impresiones. En parte sí es beneficioso porque ya se estarían manejando menos cantidades de lo que es la parte de dinero en efectivo. Sin embargo, esto no implica que vaya a haber inmediatamente a corto o mediano plazo lo que es una mejoría en la economía venezolana. Recordando que bueno, estamos a la espera de un momento a otro que de repente haya algunos anuncios oficiales a través del Banco Central de Venezuela, a través del Ejecutivo, con respecto a si realmente esta reconversión monetaria viene acompañado con lo que es el tema de algunas políticas tributarias, fiscales, inclusive lo que son políticas cambiarias. Mariana, también conversamos con las personas que día a día transitan por el Boulevard de Sabana Grande y veamos cómo les afecta o les beneficia esta nueva medida. Estoy totalmente de acuerdo con estas medidas que tienden a estabilizar la economía. Es una respuesta para que los actores económicos, el pueblo, los consumidores, podamos tener facilidades para nuestro intercambio comercial cotidiano. Como comerciante, bueno, opino que esta reconversión, no estoy muy metida en el asunto, pero muchos dicen que va a subir, va a ser una superinflación más de la que tenemos y nos lleva a hundirnos más en un caos económico. Necesitamos libertad económica. Este es el aporte informativo que tenemos para Noticias Globovisión Economía y con ella devolvemos el pase al estudio. Adelante. Agradecemos el reporte de José Alejo Benítez. Nosotros vamos a ver a esta hora el comportamiento de los mercados, vemos el comportamiento de las materias primas a esta hora, vemos el valor del oro bajando, está en 1.807,65 centavos de dólar por onza. La plata, por su parte, también tiene pérdidas al momento, más del 1%, está cotizando en 25,19 dólares. El cobre a la hora tiene ganancias, está en 4,34 dólares. El platino para el momento, también 1% de pérdidas, 1.001,45 dólares. El paladio, de la misma forma, está en 2.648,75 centavos de dólar, mientras que los crudos sí tienen comportamiento positivo. WTI West Texas Intermediate, más del 1.34% de ganancias al momento, 69,06 dólares es su cotización del día. El Brent, a la hora en 71,28 dólares, sumando más del 1,28%. El aluminio también está ganando al momento casi 1% y está cotizando en 2.587,75 centavos de dólar la tonelada. Así se están comportando las materias primas en los mercados. Hacemos la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros la tarde de hoy Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Nos acompaña la tarde de hoy. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias, Mariana. Feliz tarde. Bien, queríamos conversar con usted respecto a este nuevo llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, una vez más, al sector empresarial del país, al sector privado, a sentarse en mesas de negociaciones o de revisión, básicamente, de lo que está ocurriendo con la economía del país y la intención que han mostrado, manifiesta, de tratar de recuperar el aparato productivo del país. Quisiera ver la opinión que tienen, porque participó en las primeras mesas que se realizaron en Miraflores, que duraron más de un año y que lamentablemente no dieron resultados. Sí, efectivamente, en aquella oportunidad fue año y medio que estuvimos trabajando en el Consejo de Economía Productiva, que se llamaba en aquel momento, y los famosos motores que no logramos arrancar, básicamente porque el gobierno nunca estuvo dispuesto a tomar las medidas necesarias. Muchas de las cuales, por cierto, las vinieron tomando después de esa época, ¿no? Es decir, que en aquella época hablamos de la necesidad de liberar el cambio, de que el cambio debía flotar en un cambio variable en la economía y no tratar de controlarlo. Todo eso hemos visto que ha dado resultado a la economía y que hoy en día tenemos una economía mucho mejor que la de hace 3 o 4 años. Consecuencia que hicieron ciertas cosas que si hubieran hecho aquel momento hubiera sido mucho mejor y más positivo, porque en aquel momento había todavía tiempo y la economía no estaba tan deteriorada y la hiperinflación no estaba tan galopante como ha estado estos últimos 4 años. Bueno, yo creo que siempre pasa lo mismo con el gobierno. Uno da la opinión, uno explica lo que es bueno hacer para la economía, para los venezolanos, para generar bienestar, y ellos nunca quieren aplicar las medidas y después, tiempo después, se ven obligados a tomarlas, pero siempre las toman tarde, ¿no? Como ellos atienden al paciente después que está muerto. Entonces, los venezolanos vamos sufriendo las consecuencias. Y llevamos pues 5 años de hiperinflación, batiendo récord en todos sentidos y puros récords negativos, lamentablemente. El único récord positivo que tiene Venezuela es el de Yulimar recientemente en las Olimpiadas, con ese récord mundial del triple salto, pero el resto de los récords en la economía venezolana son todos muy negativos, lamentablemente.
Efectivamente, fueron varios intentos que se han dado de tratar de solventar los problemas que existían dentro del aparato productivo, o bueno, por lo menos solamente escuchar cuáles eran los problemas que habían. En este caso, cuando se habla de tener una verdadera intención de corregir las cosas, ¿cuál cree usted que debería ser la fórmula que debería aplicarse en este nuevo intento por el sector empresarial del país, el sector productivo del país, sentarse a buscar soluciones en estas mesas nacionales de economía productiva? Mira, yo creo que si realmente hay voluntad, Mariana, de arreglar la economía, si realmente hay voluntad de hacer las cosas bien y no simplemente una reunión, una fotografía, una mesa donde pareciera que el país se está entendiendo pero que no hay resultados, el gobierno debería empezar por darle competitividad al sector productivo nacional, el cual está en una desventaja grandísima frente a productos de contrabando o productos importados que entran sin CPE y sin arancel, y donde el industrial nacional debe producir, sacar una cantidad de permisos y pagar una cantidad de impuestos exorbitantes. Recientemente ayer hablaba la presidenta de Consecomercio sobre los cobros de lo que es aseo urbano y patente, mucho más caro que en grandes ciudades donde además está limpia la ciudad en ese sentido. Es decir, creo que hay una cantidad de medidas que el gobierno podría tomar en cuenta, como esa de que te hablo de los aranceles. El gobierno podría buscar la manera de reactivar el crédito. Muy complicado reactivar el sector industrial y el sector económico sin acceso al crédito. El crédito es base fundamental para la economía. Hoy en día ningún venezolano tiene una tarjeta de crédito con la cual pueda realizar un consumo. No hablemos del crédito a vehículos, el crédito a la vivienda, el crédito al sector industrial, al sector comercial para poder abastecerse. Entonces la reactivación del crédito es una segunda necesidad de toma de decisión indispensable para reactivar esta economía, y el gobierno tiene las herramientas para hacerlo. Si no lo está haciendo, no hace falta una mesa de negociación para eso. No hace falta seguir haciendo diagnóstico. Aquí hace falta acciones. Aquí lo que hay que empezar es a tomar acciones. La ley de impuestos y todo lo que es la parte fiscal, una ley totalmente punitiva e incentiva a la informalidad y a la evasión. Busquemos una ley que incentive la formalidad y que incentive que las empresas vayan por el camino de la formalidad y podamos todos estar en el camino de la formalidad y no de la informalidad que está teniendo el país. Es decir, ahí tengo 3 medidas solamente y las 3 gobiernos pueden actuar. Y no hace falta reunirse con el sector privado para eso. Yo creo que todo el mundo aplaudiría un sistema de crédito, todo el mundo aplaudiría, los venezolanos del 100% aplaudiríamos eliminar la hiperinflación, el 100% de los venezolanos aplaudiríamos un sistema más formal y donde tengamos la moneda correcta. Entonces, bueno, yo creo que hay que actuar y hay que dejar de hablar, hay que empezar a actuar, yo creo que eso es lo más importante. Actuar quizá para el Ejecutivo Nacional puede implicar o piense que es como pisar un cuero seco. Si activo los créditos, doy poder de compra y con eso muevo inflación. De la misma manera pueden estar pensando que si dan productividad le dan poder al sector empresarial del país. Está el juego de la economía y de la política siempre en medio de todo lo que está pasando en el país, pero al final es el ciudadano el que está pasando el no tener capacidad de compra, el no tener empleo serio, el no existir la formalidad para que también puedan haber los impuestos necesarios para que los servicios públicos funcionen. Hay una cantidad de procesos que deberían darse en este momento y, como señala, es el Ejecutivo Nacional quien está llamado a tomar estas medidas. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Conversando con Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Hablábamos en el segmento anterior sobre el Consejo Superior de Economía Productiva, al que ha llamado nuevamente el Ejecutivo Nacional en esta oportunidad, con la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Finanzas, además del vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. En medio de esto, usted señala que más allá de sentarse a hacer un diagnóstico, tienen que sentarse a tomar decisiones, actuar. 3 medidas que usted señalaba en el segmento anterior: reactivar el crédito, revisar el tema tributario y de aranceles y además tomar medidas básicamente y darle competitividad básicamente al sector. Para lograr esto, muchos podrán pensar que esto va a traer más inflación de la que tenemos. ¿Qué podría estar haciéndose o cómo podría estar actuando el sector productivo nacional? ¿En cuánto tiempo estarían listos para operar y generar productividad en el país? Mira, yo creo que no podemos pretender, Mariana, arreglar una crisis de 5 años de hiperinflación y de políticas destructivas del aparato productivo y de la economía en 2 meses, porque eso no es posible. Esto es un proceso de recuperación que toma tiempo y lo importante es que agarremos la dirección correcta. Yo creo que más allá de cuándo estamos listos es cuando empezamos a construir la solución, porque mientras no empecemos a construir la solución es difícil que lleguemos al final o al momento de estar listos. Entonces yo te diría que esto es un proceso de muchos años, esto no lo vamos a arreglar en 2 días, pero lo que sí necesitamos los venezolanos es empezar a sentir cada vez más mejor bienestar. Los venezolanos necesitan sentir que esto se está acabando, que la crisis se va a acabar algún día, no sentir que la hiperinflación es eterna, no sentir que acostumbrarnos a vivir en hiperinflación, acostumbrarnos
tercera vez que le quitan ceros a la moneda, cada vez le quitan más ceros. Además, 3, 5, 6, no sé si la próxima vez le quitaremos 9, pero esto no va a parar si no cambiamos el modelo. El modelo de fondo hay que cambiarlo para que pare la hiperinflación y para que los venezolanos retomen el camino del bienestar. Se ha hablado de hacer leyes desde el Parlamento Nacional, pero estamos claros en que el problema económico, la hiperinflación, no se acaba por un decreto, no se va a terminar porque se aplique una ley o se aplique otra. Hay un tema de confianza que en Venezuela no existe. No existe en el productor nacional, no existe en el productor extranjero. Se le ha tratado de culpar a las sanciones, pero este era un problema que ya venía desde hace larga data. El sector industrial ha perdido una cantidad grande de la cantidad de empresas que tenían. Yo quisiera ver en este momento cuál es la visión que tiene el sector industrial del país de la operatividad en Venezuela. Bueno, yo creo que la crisis económica tiene mucho más tiempo que las sanciones. La destrucción del aparato productivo tomó muchos años. Recordemos que en el año 98 Venezuela tenía más de 12.000 industrias y hoy en día tenemos menos de 2.000 industrias en Venezuela. 10.000 industrias no se perdieron en el último año, en los últimos 2, se perdieron en los últimos 22 años con malas políticas de gobierno, con expropiaciones indebidas, con incentivo a la fuga de talento, con incentivo a la desinversión. Y esa fue la consecuencia, la estamos viviendo ahora. Por eso hablamos que la recuperación no es un proceso automático tampoco y que si queremos ver una Venezuela con bienestar, una Venezuela donde todos estemos bien, tenemos que empezar el proceso, pero no va a ser automático, pero también tomará un tiempo. Yo creo que para dar ese cambio de fondo, tú acabas de decir claramente, confianza. Necesitamos generar confianza en los inversionistas, confianza en la moneda, confianza en querer invertir en Venezuela. Y para eso tenemos que hacer un cambio. Y lo hemos dicho muchas veces con industria, hemos sido reiterativos. Sin un cambio de modelo, sin un cambio, sin un acuerdo, un gran acuerdo nacional entre los venezolanos, no hay manera de levantar el país. Aquí podemos decir si seguimos peleando toda la vida o si decidimos llegar a un gran acuerdo nacional que levante al país realmente y que los venezolanos tengamos derecho a recuperar nuestro bienestar. ¿Considera usted que dentro del sector industrial están dispuestos a aportar a ese cambio sin distingo de quién esté o no en el poder? No solamente estoy seguro que están dispuestos, estoy convencido que es la única alternativa que tenemos. Los venezolanos no tenemos otra alternativa que llegar a un gran acuerdo nacional que nos permita un cambio en el modelo económico. Si eso implica un cambio en el modelo político, hay que ejecutarlo. Pero el cambio del modelo económico no va a haber si no hay una tranquilidad en Venezuela, si no hay confianza y si no hay un sistema jurídico que defienda la inversión. Mientras eso no existe y tengamos las lagunas que tenemos legales, pues tenemos miles de lagunas legales, pues la inversión no va a venir. Y mientras la inversión no venga, es muy complicado. Yo te voy a poner un ejemplo del tema legal. Hay una ley del trabajo que habla de inamovilidad. Bueno, un país con inamovilidad no puede funcionar. En la práctica posiblemente no la vemos, pero ahí está la ley. Entonces las grandes transnacionales no pueden operar estos modelos. Y eso es lo que tienen los grandes capitales, que necesitamos que vengan a invertir. Pero además tiene una ley de retroactividad de prestaciones sociales diseñada para un país sin hiperinflación. Con lo cual todo el modelo se ha generado una cantidad de subsistemas de pago no salariales para evadir la ley. Pero tienes un talón de Aquiles muy grande ahí. Y hay grandes empresas que dicen, yo ese modelo no puedo vivir. Si tú no cambias la legislación que hay y pones una legislación pro inversiones, pro sector privado, bueno, no puedes tener sector privado. Es sencillo. Para sectores radicales del gobierno esto hablaría de un proceso neoliberal. Bueno, le pueden poner el título que quieran. Yo solamente hablo del bienestar de los venezolanos, que es lo que debería importarnos a todos. ¿Okay? Y ya hemos visto durante 20 años que el modelo que ellos aplicaron solo ha causado destrucción, escasez y pobreza. Ahí están las colas de gasolina en un país petrolero y hay mucha gente podrá decir las sanciones. Yo te pregunto, ¿dónde están las refinerías venezolanas? No la destruyeron las sanciones, la destruyó el gobierno al politizar la industria petrolera y al decidir atacar la privatización y el plan que había en Venezuela para potenciar el petróleo como una fuente de riqueza. Entonces, una vez más, si no reconocemos las fallas, ¿cómo las corregimos? Si seguimos pensando que el modelo es el mismo, bueno, solamente vamos a obtener el mismo resultado, no hay otra manera. Dentro de esto, entonces, tendría que haber un acuerdo sincero de cambio y un interés por parte de todos de recuperar la actividad económica del país. Ninguna duda. Necesitamos recuperar la institucionalidad del país, un gran acuerdo nacional que nos permita recuperar la institucionalidad y la democracia del país, que nos lleve a un modelo que permita la inversión privada, porque además hoy en día el Estado no tiene el dinero que tenía antes y es clave el sector privado para recuperar la economía. Finalmente, las zonas económicas especiales que se están hablando en un proyecto de ley, esto implica cambios en materia de ley laboral en esas zonas nada más, pero el resto de los productores del país que no estén incluidos dentro de esas zonas van a seguir bajo ese paraguas de leyes que ha estado impuesto por el Ejecutivo Nacional. Fíjate, yo no estoy en contra de las zonas económicas. Yo lo que creo es que uno debe tener procesos, ¿no?
Y un proceso es primero arreglar la economía. Porque una zona económica de un país con una economía destruida, bueno, no tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces, es como cuando tú le dices a un trabajador, no le has arreglado el salario y le hablas de otro beneficio. El primer paso es corregir el salario de la gente que tenga poder adquisitivo y después puedes hablar de otras cosas. Pero hay etapas básicas que hay que cumplir y yo creo que en la economía lo primero que tenemos que pensar, y debería estar toda la energía de este gobierno y de todos los venezolanos, es cómo salimos de la hiperinflación. Porque unas zonas económicas especiales en un país de hiperinflación no tienen nada de especiales, ni de económicas. Entonces, no va a dar el resultado que ellos esperan. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, estaba con nosotros la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, que usted puede ampliar nuestra información a través de Instagram. Nos va a ubicar como GB-Economía o en YouTube nos ubica también como Globovisión en vivo. Feliz tarde.